Pues no saben por qué, porque no es preciso. Entonces, cuando no sabemos cuál es la información del carro, venimos por acá. Si va en una vía rápida, va a 80 kilómetros por hora, usted no es capaz de parar. 10 veces no para estar. Sí, también ustedes saben que a veces juegan con nuestra ignorancia. Cuando nos van a hacer un comparendo una multa, usted lo para y le dice, señor, sus llantas están lisas. Obviamente no va a ir a mirar la que está mejor, sino que va a ir a la llanta delantera, que es la que muchas veces más se desgasta. Es parte del espiral, el amortiguador, que eso hace parte del sistema de suspensión que yo les decía. Que una forma de revisarlo, estamos hablando pues del cambio de la... No, pero puede pasar, por lo menos uno se desvara, o sea, uno se puede desvarar así. Entonces es su máximo. No sé si... Con postura segura, sí. Entonces yo aquí la suelto para agacharme, bajo un poco la espalda de la cadera para no lesionar. Aquí les decía que viene la parte... Tenemos pastillas de frenado, por acá tenemos una. De cambiar la batería, pero esa cosa, esos tips no nos explicaron. Sí, ok. O sea, y es algo sencillo que Microfilamentos, ¿cuáles son los microfilamentos? La unión que tiene es... Antes de las técnicas de conducción, de la ejecución con el vehículo, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para ser mejores conductores? El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño extracto de una clase real, con aprendices reales, donde estamos tratando de resolver la parte de la funcionalidad mecánica de nuestro carro, desde la parte preventiva y desde la parte básica, analizando cuáles son los factores más importantes para conocer nuestro vehículo, conocer la máquina, saber cómo son los mantenimientos, cada cuánto se deben hacer, por qué es importante hacerlos. Acompáñenos en esta breve información para que podamos resolver precisamente de qué forma debemos proceder con nuestro vehículo. Cuando nosotros tenemos máquinas o motores a combustión interna, como en este caso, motores y máquinas que sufren desgastes, altas fricciones, altas temperaturas, tenemos que sí o sí al menos conocer algunas partes fundamentales de cada uno de los sistemas y subsistemas de la máquina, y también entender y saber cada cuánto y cómo se deben hacer los mantenimientos preventivos del vehículo para poder precisamente evitar fallos en la máquina, evitar desgastes, evitar averías y de pronto problemas de seguridad, problemas técnicos de seguridad. Adicional a ello, realmente el objetivo y la intención de tener esta capacitación con nuestros aprendices y con las personas que están aprendiendo a conducir, y ahora para compartirlo con ustedes en YouTube, es también tener en cuenta ¿Cuál es la forma más básica y más elemental para poder hacer un chequeo o una revisión preoperacional del vehículo y de la máquina para poder precisamente salir de forma segura a las vías? El enfoque que se le pretende dar a esto es entender o interpretar la parte mecánica y funcional del vehículo, la parte estructural, la parte de la suspensión, las llantas, la parte eléctrica, la parte funcional de nuestros sistemas también de seguridad, las señales luminosas. Básicamente desde ahí nos vamos a tratar de llevar una idea de qué es lo que se debe tener inicialmente como conocimiento básico y clave a la hora de ser unos conductores cada vez más formados y más responsables. Bueno, listo, ahí. ahí quedamos. No, debe ser de tirar, Cherly. Sí. No, por ahí donde tiene la mano Cherly. No, no es. Pero ¿qué pasó? ¿Nada? No. Busquen bien. Eso que ustedes estaban haciendo acá buscando para abrir el capó, para tener el acceso a la motorización del carro, ¿qué creen ustedes que pasó? Miren, el 85-90% de los carros tienen exactamente la palanca de acceso o la guaya de seguridad al lado donde ustedes la buscaron. O sea, de acuerdo, ustedes estaban haciendo bien, pero ahí va la primera reflexión: no todos los carros son iguales. Siempre guíense por el manual del propietario. Hay un 5% de los vehículos que yo les digo que tienen generalmente esa misma guaya, pero la tienen al otro lado. Ahora si busquemos, es por el lado de allá. El carro tiene dos gavetas porque adicional a eso no está suelta como generalmente. Tiene dos gavetitas y en la gaveta de abajo está el seguro. Hagan de cuenta que es un carro y revisen. Entonces, Allá hay una gavetica, la segunda. Esa. exacto. Porque definitivamente sí, este vehículo tiene esa complejidad. Y en la parte de arriba, si quieres meter la mano como hacia arriba. En la gaveta ahí. Exacto, por allí la van a ver. Uy, no, y la jalan durito. Ok, listo, ahí ya soltó el seguro. Perfecto. Exacto, eso que usted acaba de decir, nadie la encuentra. O sea, si usted no sabe, si usted no ha mirado el manual del propietario, Está oculto, sí, está oculto. O si usted no le preguntó cómo le digo al propietario, ahí se va a enredar. Ahí se van a enredar. Vamos Hay otros que lo tienen como les digo, acá prensadito, por acá. Entonces ahí sí ya es tema de analizar un poquitico. Vamos a hacer un análisis de los sistemas y subsistemas que tiene el vehículo para interpretar y saber qué revisión le debo yo hacer, sobre todo en las mañanas, para poder salir de forma segura, en este caso en una carretera, o hacer la operación con el vehículo. ¿Ok? Pero lo que voy es eso, que usted se acostumbra a conocer su máquina y usted la revisa en 3 minutos. Acá no hay que dedicarle tampoco 2 horas a esto, no. Solo que ahorita sí lo vamos a detallar un poco, pues como para reforzar los conceptos y las ideas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se genera energía, acá se recarga. Ahora, bueno, y acá luego hablamos ahorita un poquitico de lo que es los fusibles del carro. Ahora, ¿para qué traje yo esta batería? Ya les menciono ese. exacto, hagamos el ejercicio de mirar allá en el lector
¿Qué es lo que estamos haciendo ahí realmente? Analizando en qué nivel de carga tiene esa batería, en qué estado está la batería. Porque como está... ¿Qué color ves? El verde. Listo. ¿Tú qué color ves ahí? Sí, es un... ¿Qué color identificas ahí? Verde, no, es solo el color. Listo. ¿Usted también qué análisis hace ahí? Sí, se ve. Verde, ¿cierto? Tú dices verde. ¿Estás segura? Verde. Verde. Listo. Es que no sé si acá en la cámara... Ahora se alcance a ver. Lo que no se alcanza a ver. Ah, no, sí, sí se alcanza a ver, perfecto. Ese es el color que nos da la identificación si la batería tiene carga. Aquí el fabricante tiene una etiqueta, obsérvenla ahí. Y ahí que nos dice la etiqueta, en verde la batería, la carga está ok, en negro está para carga o está a medio uso, y ya cuando está para recambio estamos hablando del color blanco. El fusible lo ponemos a contraluz. Si miran esos microfilamentos, ¿cuáles son los microfilamentos? La unión que tiene Esta parte del fusible. Como el puente. Exacto, como el puentecito que se ve ahí. Ahora, ¿qué pasa con esa situación? Pues cuando el fusible está quemado, sencillamente va a haber una interrupción o un corto ahí, se va a ver o está obstruido o se ve ahí como un quemonazo. ¿Se acuerdan como en los bombillos antiguos que uno tenía en las casas, que cuando uno iba a ver que si se fundió uno lo miraba a contraluz y se alcanzaba a notar que el filamento estaba suelto? Es exactamente lo mismo. ¿Listo? Y filamento puede reventar. se puede reventar, exacto. Mírenlo si quieren ustedes uno a uno y lo ponen a contraluz y verá que es súper fácil de identificarlo. O se ve quemado. O se ve quemado, de acuerdo. Entonces, eso frente a lo que son la caja de los fusibles y lo que podemos tener en cuenta. Ahora, para que se entienda. Su mínimo y tiene su máximo. No sé si se alcanza a ver en cámara, ¿ok? Entonces, es súper sencillo. Se limpia bien, se vuelve a introducir y ahí ya les doy la siguiente recomendación. Hasta el fondo, ¿no? Que a veces uno como que solo un poquitico, ¿no? Y ahí sí volvemos a extraer. Realmente la medida es esta. Mira que está inclusive ligeramente... Exacto, ligeramente. Para que ustedes tengan claridad el filtro del aire, otra cosa clave del filtro del aire es este. Bueno, yo sé que ustedes sí lo conocen. Mira que esto cuando uno lo compra, esto viene blanco, ¿no? Viene completamente limpio. La funcionalidad que cumple el filtro es precisamente que en la atmósfera no vengan partículas a ingresar al motor y no vayan a haber también fallas o no vayamos a tener una complicación ya interna del motor. O sea, literalmente filtra. Esto va más o menos acá debajo de este sector. Ahora hacen el cambio de aceite por debajo hay un tapón que es el tapón del cárter. Sí, el cárter. El tapón del cárter lo quitan, drenan todo el aceite, ahí lo dejan unos 15, 20 minutos, a veces menos, y el motor escurre todo el aceite. En ese momento la persona cambia el filtro del aceite, que es este que vemos aquí abajo, este de acá, si lo ven ahí, y en ese momento también cambia lo que es el filtro del aire. Recomendaciones de esto. Hay personas que yo sé que por la economía de nosotros, en el país, cada 2 cambios de aceite cambiamos lo que es el filtro del aire. No se debe hacer así. ¿Por qué razón no se debe hacer así? Porque esto es muy delicado, digamos, lo que absorbe, las micropartículas que absorben de la atmósfera son muy delicadas. Y así parezca que esto está como limpio. Es más, hay algunos sectores, y yo inclusive con otros carros en el pasado lo hacía así. Yo iba y yo, para este litro va a estar por ahí 40.000 pesos, 35.000. Y uno para ahorrarse los que hacía, o que hace muchas veces, lo sopletea. Y eso es así que lo hacemos todo, alguna vez lo hemos hecho por lo menos. Y después de que yo tengo esa información, he tratado de no hacerlo porque pienso que esto es una inversión. Y hombre, es mejor prevenir, gastar los 30.000 ahí y no después es un dolor de cabeza. ¿Qué pasa cuando uno sopletea este filtro? Si tú lo alcanzas a ver, se perfora, literalmente se perfora. Uno dice, no, pero ¿de qué se va a perforar si esto no viene para las partículas? O sea, también es como polvo. Y uno piensa que al sopletear bota todo ese polvo. Generalmente hay micropartículas que uno no las detecta y se van a perforar y esto queda literalmente como un colador. Ya no como un filtro, sino como un colador y todo va a empezar hacia adelante. Entonces, no cometen ese error, digamos, de tener esa previsión, sino que... Eso que tú hacías, sí. Se puede utilizar para ese sistema agua o líquido refrigerante. Antes de entrar un poquito a abordarlo, ya mencionamos cuáles son las partes. El tarro expansor, el líquido, o sea, el líquido refrigerante o el agua, el ventilador, ¿qué otra cosa? La bomba del agua, el radiador, ¿qué otra cosa nos falta? Las mangueras también y el termostato. Esas son las piezas claves que tiene ese sistema. Lo que hablábamos, siempre va a ser más recomendable que la máquina funcione con refrigerante. Ayer lo decíamos, el refrigerante tiene una mayor tolerancia al punto de ebullición, o sea, a la temperatura, tiene un mayor punto de ebullición más o menos a los entre 120 y 128 grados. Y lo mismo, algunas personas lo llaman anticongelante porque también cuando el agua ya está para congelarse tiene mayor tolerancia a que no se congele a 0 grados. Entonces es clave que para eso va a ser mucho mejor para el motor. Adicional a eso, el refrigerante tiene unos componentes químicos también que previenen que la oxidación del motor se haga más rápido. O sea que con agua, con el tiempo se va a oxidar un poquitico y no va a ser conveniente para la máquina. Entonces, cuando aplicamos refrigerante, esos componentes van a ayudar un poquitico a que no se... Dicho esto, ¿yo qué tendría que tener en cuenta cuando hago la revisión? Y les voy a dar la tarea de pronto. Ya se sabe mirar cómo es el nivel del refrigerante, el líquido refrigerante. El tarro expansor hay que revisarlo en las mañanas también con la máquina de frío. Debe tener el nivel mínimo de carga de agua. Entonces por este lado, si quieren tener una vuelta por acá, y vamos a mirar lo siguiente. Vemos un poquitico de este depósito que tenemos acá. Estos dos depósitos. Este de acá, este carro tiene la funcionalidad que la dirección es... Electroasistida. ¿Qué quiere decir electroasistida para este carro? Funciona con componentes eléctricos, la parte eléctrica funciona, pero también hidráulicamente. Palabras más, palabras menos, el tema del hidráulico de la dirección va a ser clave para que lo revisemos y lo que hace el hidráulico es comprimir la fuerza, multiplicar la fuerza para que la dirección sea suave y sea más efectiva. Por eso uno siempre de los carros anteriores, los carros antiguos, en el que ya aprendí a manejar, no me acuerdo que esa dirección
Ahí está más o menos sobre el máximo donde debería ser. Eso lo estoy mostrando ahí. Es que por ambos lados me aparece. Mínimo y máximo, a diferencia de del último, fíjense que de manera prudente se puede identificar varias cosas. Hablemos del sistema de frenos y del líquido de frenos. Entonces, generalidades del sistema de frenos. Bueno, ¿qué compone un sistema de frenos? Entonces, esto, si ustedes ven acá la llanta, por acá se alcanza a ver, ese es el disco de frenado. Bueno, ¿cómo funciona el sistema de frenos? Antes de mostrar ahí, el sistema de frenos, vayámonos a la analogía de una bicicleta. En la bicicleta, ¿cómo hacemos para que la bicicleta realmente se detenga? Tenemos en la parte de la mano de los manillares tenemos unas guayas que van conectadas hacia la llanta y en la parte de la llanta hay una carcasa, a diferencia del caliper se llama una mordaza. Y la mordaza lo que hace es cuando yo genero acá y jalo la guaya, aprieta. Y dentro de la mordaza están, en vez de pastillas, se llaman las zapatas de la bicicleta. Y por fricción, esto presiona la llanta y va haciendo que se frene. Así funciona la parte de adelante de este carro. Y en la parte de atrás, la campana, ya no tenemos pastillas, sino que tenemos unos antestos. La frenar lo mismo, la llanta. Básicamente ese es el sistema. Que tenemos vehículos diésel, vehículos de carga, que es el freno es neumático. En esencia es lo mismo, solo que el principio funciona con aire comprimido. Mientras que aquí es con un líquido hidráulico. Ya lo acabamos de ver, ¿ok? Ahora, en las pastillas, un indicador de saber cuándo cambio las pastillas es cuando este líquido en el depósito, ahí está en su nivel. También lo podemos destapar, pero este... No es necesario hacerlo porque por fuera con eso más cero. Si lo ven que se pasa el líquido negrito. Entonces cuando esto empieza a bajar, generalmente podría ser porque las pastillas de freno están para cambiar. ¿Por qué se baja ese? ¿Por qué se baja ese líquido? ¿Por qué naturalmente tiende a bajarse? Pues porque esto va amarrado con el caliper, va internamente y viene la manguera, digamos, de acceso. Y la manguera, cuando esto tiene más, está nueva la pastilla como tal, ocupa un espacio y corre el líquido hacia arriba. Cuando eso se empieza a desgastar y esto se empieza a pegar allá contra el disco, sencillamente el líquido va a caer más abajo y aquí el depósito se va a ver más abajo. Entonces hay personas que faltaría por definir, hablar de la correa de repartición del carro. La correa de tiempos o de repartición del carro. O hay algunos carros que vienen con cadena de repartición. ¿Qué es lo que hace ella? Ella conecta, sincroniza todos los movimientos, generalmente de la parte superior del carro, de lo que es el árbol de levas, hacia abajo, hacia el cigüeñal. Y ahí tiene otras cosas intermedias que conectan. Entonces sincroniza todo ese movimiento para que funcione bien nuestro motor. Entonces esa correa de repartición se debe cambiar generalmente en los carros cada 100.000 kilómetros. Generalmente, porque volvemos a lo mismo. El manual del propietario es el que me va a decir, para este carro es cada 60.000, cada 60.000. Siempre repuestos originales, repuestos genuinos. Nunca se pongan a ahorrar que un repuesto de segunda o que... Para los carros que son cadena de repartición, que... Lo más común es encontrar marcas también japonesas que vienen con cadena. Algunos carros de Mazda, de Toyota, algunos vehículos Subaru, por ejemplo, algunos vehículos de Yasu. Esas cadenas de repartición, digamos que vienen de por vida. Salvo que yo tenga que destapar el motor, hacer una reparación y el mecánico diga, oiga, cambiémosle la cadena, se le cambia. Si no, usted puede durar con... Última cosa importante, las correas de accesorios, que era lo que yo les decía aquí hace un rato. Estas conectan lo que es la bomba del agua, lo que es la bomba del aceite, lo que es el ventilador desde acá para la parte de la refrigeración del carro, por eso se llama correa de accesorios. Estas correas de accesorios, hay que meter la manito y chocarlas. Es exactamente como la correa. Empiezan a ceder, eso uno lo puede ver, básicamente. Entonces, hay que mirar la apariencia de ellas, para que no nos vaya también a dejar parados. Se le dañó, pero cuando ya la correa tiene la apariencia de lo que yo les digo, que tiene, se alcanza a ver por acá que está como desmechadita, o lo otro es, se cristaliza, se cuartea, exactamente. Entonces ya es momento de cambiarlas. Fíjense que toda la inspección que hemos hecho en la mañana ha sido ocular y es una inspección preventiva. Estamos hablando de mecánica, pero es una mecánica preventiva, que cualquier persona, yo sé que traemos un niño de 10, 12 años y le explicamos esto y se lo graba. O sea, no es una cosa que necesitamos ser científicos o que necesitamos tener un coeficiente intelectual superior, nada, lo podemos hacer. Lo que pasa es que nadie le explica muchas veces esto y uno como que dice, no, pues que lo haga el mecánico. Sí, de acuerdo, hay cosas que las tiene que hacer el mecánico, pero hay cosas que podemos hacer nosotros. En ese artículo 30 del Código Nacional de Tránsito se definen 9 elementos de equipo de seguridad de prevención vial. Vamos a Recordarlo, yo sé que todos los conocemos, por lo menos algunos, mencionen uno o dos, del kit de carretera, reglamentario, claro. Extintor y qué otro. Los conos. Extintor, conos, ¿qué otro? ¿Tú te recuerdas cuál más? Entonces, bueno, lo que tú estás hablando sería la cruceta, o la copa para soltar los perros. Listo, la cruceta, ¿qué otro? ¿Recuerdas? ¿O eso aquí otro? Botiquín, ¿qué otra cosa? Gato, ¿de acuerdo? ¿Qué faltaría? Más 5. Llanta de repuesto, lanterna, tacos para retener el vehículo, y nos falta uno. ¿Cuál sería ese otro? A ver si lo vamos acá. Los conos ya lo dijimos, ¿cierto? Sí, los conos ya lo dijimos. El chaleco reflectivo, también está incluido ahí, chaleco reflectivo. Uno a veces asocia que los chalecos reflectivos son solo en la noche. No, en una vía rápida, ¿se acuerdan los accidentes que vimos que hay en los videos, en la clase de teoría? Es mejor que uno en el día, como ustedes van a hacer este ejercicio 15 o 20 minutos más o menos que de promedio que uno se pone a cambiar la llanta. Y si lo hacen en vía rápida, pónganse el chaleco, es por protección. O sea, uno, no sé cómo va a ser la pereza, uno piensa, no, aquí no vienen carros, en algún momento de pronto viene la inseguridad y el chaleco por lo menos va a hacer que la persona sea más visible y se puede evitar un accidente. Recuerden que esto está orientado también hacia la seguridad.
Cosas claves. ¿Cómo identifican ustedes cuando se pinchan realmente? Porque hay varias situaciones que a uno le pueden pasar. Vamos a hacer Un ejemplo que es en una vía rápida en carretera. Entonces, usted que seguramente se ha pinchado en alguna oportunidad, ¿cómo detecta y cómo se alcanza a dar cuenta? Miércoles me pinché. ¿Recuerdan cuál es la norma? ¿A cuántos metros debo poner con atrás y los adelante? ¿Lo recuerdan? Lo vimos en teoría. ¿Dónde estabas? 50 metros, clave. O sea, Como mínimo, no les dé pereza, uy, pero es que 50 metros, o bueno, si por alguna razón, pero por lo menos no los pongan ahí a 5 o a 8 metros, que la mayoría de gente comete ese error, llegar y ponen ahí el cono, además son unos conitos ahí chiquiticos y los ponen ahí. No, se van a ir bien atrás, señalizamos los 50 metros lo más atrás que se puede, pero aquí pues hacemos la situación y adelante lo mismo, marcamos la zona de la zona que cuando vamos en... ¿qué es lo que hacen los conos? Primero señalizar, advertir y también le dan a usted un marco de seguridad por esa misma advertencia. Obliga a que las personas no se vayan a ir ahí, sino que tengan que estar saliendo. Habiendo señalizado eso, entonces vamos a hablar de algunas cosas claves. Clave para la seguridad. Cuando tenemos, digamos que ahí, ¿qué sería? Ya tenemos el vehículo pinchado, lo tenemos pinchado de acá. Revisamos que tenemos la herramienta completa, tenemos la llanta de repuesto. Entonces, con la llanta de repuesto, con la llanta de repuesto clave lo siguiente. Una pregunta. Señor. Digamos, ahí está pinchado, allá, ¿qué carro debe estar como? O sea, ¿qué cambio, qué Ah, se sí. debe colocarles en primera? Muy buena pregunta. Mi primera y freno de mano, ahí lo tenemos. Sí, es decir, ¿qué es lo que busca que el carro esté en primera y freno de mano? Que va a estar lo más frenado que se pueda, porque yo voy a empezar aquí a subir el carro y el carro pierde un punto de contacto que es una llanta y solo quedan 3 puntos de apoyo, es probable que él se vaya a rodar por esa misma carga. Entonces, buena cosa. De hecho, para eso pusiste allá los tacos, también para eso. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Bueno, vamos a aflojar esta llanta. Recuerden que aflojar siempre va a ser hacia izquierda y apretar hacia derecha. ¿Listo? O sea, aflojas hacia acá, como cuando uno abre una llave de un registro, todo eso es normal. Bueno, y si no, pues prueba uno ahí con la llave, pero pues me refiero a eso. Esta llanta siempre no está tan apretada, es porque sencillamente es de repuesto. Las llantas cuando las subamos las de allá sí tienen que quedar apretadas. Claro, no en exceso tampoco, pero sí tienen que quedar apretadas. Listo, ahí ya la suelto. Ya les digo cuál es la cosa clave acá con esta llanta de repuesto. Esa es otra cosa que a veces pecamos los conductores y no le tenemos como tan en cuenta porque no nos parece que sea tan necesario. Entonces, cuando yo quito estas copas de acá, voy a tratar en lo posible de saber que esta misma copa quede en la misma tuerca donde es, también ya les voy a decir. Es decir, tenemos la tuerca derecha, entonces voy a dejar, aquí puede ser una medida, esta también al bajarla, traten de apoyarse con postura segura, siempre. Entonces yo aquí la suelto para agacharme, bajo un poco la espalda de la cadera para no lesionar. Aquí les decía que viene la parte clave de esto. Cuando yo quito la llanta de repuesto, es mejor que inmediatamente la ponga de manera preventiva en el centro del carro, ahí. ¿Por qué? A manera preventiva, si cuando yo estoy subiendo el gato y estoy cambiando esta llanta, se me podría caer a mí el carro como tal, primero evito que me lastime y que el carro no quede en el piso y después me toque para subirlo más trabajo. Ese es un tema preventivo, ¿de acuerdo? Aquí viene otra cosa clave, que a veces las personas fallan. Si te das cuenta, lo que se debe hacer es que siempre se debe anclar de la parte o del soporte más fuerte que tenga el carro. Yo he visto videos virales donde la gente ridícula lo ponen acá el gato y sueltan esta parte. Nadie nació aprendido, o sea, yo sí eso no me burlo, nadie nació aprendido, pero sí hay que ponerle un poquito de lógica y estos carros pesan 1 tonelada larguita, 1 tonelada 100, 1 tonelada 200, si yo lo pongo donde no es el carro, me lo voy a dañar. Entonces ahí ya viene la siguiente reflexión, para este carro en concreto, el carro tiene unas marcaciones por debajo de la estructura del chasis. Todos sabemos qué es el chasis, más o menos toda la parte como el esqueleto del carro por debajo donde se soporta todo el peso. Entonces ese es el punto para este carro. Antes de poner el carro, antes de subir el carro voy a soltar las llantas. Pero antes de hacer eso les quiero mostrar lo siguiente. Depende del tipo de gato que tenga. Pero generalmente tiene acá, o al menos este tipo de gato tiene acá, de lo que es cambiar la llanta. Ahorita ustedes se agachan acá, o si ustedes se agachan, ustedes acá, lo que yo les decía. Bueno, ahí yo lo voy a poner. Tiene una ropita, es ahí precisamente donde está la marca de eso. Ahorita lo vamos a ver. Y ese es el chasis, si ustedes lo quieren ver, es toda esta parte de la llanta más o menos exterior. Ahora, ¿por qué no lo sigo subiendo todavía? Porque tengo que apretar la llanta. Solo lo voy a apretar un poquito para que tenga ahí más o menos firme. Tengan en cuenta también que ustedes se pueden parar un día de estos, se pueden pinchar, por ejemplo, en un terreno lleno de piedras o algo. Entonces hay que limpiarlo. Estamos demorando porque estamos explicando cada cosa que se debe hacer. Pero uno se demora en promedio cuando conoce su carro. Entre 10 y 12 minutos se puede cambiando la llanta. A no ser que esté muy duro, bueno, otro tipo de carro, lo que sea, pero más o menos eso es como lo normal. Claro está que lo importante no es cambiarlo rápido, ¿no? Sino más bien las medidas de seguridad, que usted tenga cuidado en que lo sepa hacer bien. Pero no tenemos tampoco ninguna más. Bueno, por lo menos acá en la creación, porque está lo mismo. Soltamos hacia acá. Entonces acá lo que les quiero decir es que tengan cuidado con su postura, ¿no?
A veces esto les pasa mucho a las personas que conducen carros de carga pesada, que se bajan rápido a hacer una fuerza y después quedan lesionados. Muchas veces quedan lesionados de por vida por un mal movimiento. Entonces tengan cuidado con eso. O sea, Tiene su salud. Entonces lo que yo les decía, si yo voy a soltar esta, si el otro que está, hay que hacer la fuerza y va a soltar. Pero si yo hago esto, este mismo movimiento, con palanca, lo fácil que se da. Hay un tema de hacer fuerza, ¿no? Pero suavecito. Bien. Entonces vamos a soltar una por una. Entonces inicialmente. Miren, a veces también cuando esto está muy duro, ustedes pueden hacer lo siguiente: ponerla al revés y apoyarse aquí con el pie. Pero tengan en cuenta porque esto se les puede pelar, hay que sostener acá y hacer como la maniobra, o sea, con mucho cuidado. No, yo estoy haciendo montañas con las apretan demasiado. Ese es otro tema, ¿ok? Listo, como ya las tengo sueltas, termino de subir acá, vuelvo y reviso, ¿no? Ojo porque a eso no. De hecho, ahorita que lo levanto ahí, si quieren meter un poquito en vida, la posición del gato. Entonces, ¿qué pasaría ahí si yo tuviera un accidente de carro? Se me pega el gato. El gato es de la llanta, ¿no? Cuando yo quito las tuercas, las cosas como quieran llamar, vamos a mantener ese mismo orden. De la primera que yo saqué esta, yo lo voy a poner acá en esta línea. Vuelvo y digo, esto es algo como para que no interrosquen las tuercas más. Esta acá. Entonces nada, ahí cuando saquen la llanta, pues con mucho cuidado que se pueden machucar. Aquí a veces uno la baja mal. Pues como ustedes quieran, puede ser así, a pocos, o de acá, pero con cuidado y la bajan. Aquí, ahí ya tenemos la llanta suelta. Entonces aquí, aprovechando que tenemos la llanta suelta, miren el sistema de freno de este carro acá que es de campana, que esto por dentro es que tiene acá la forma de presionar para ejercer el frenado de la llanta, la fricción, aprovechando que lo tenemos ahí. Tenemos parte del espiral, el amortiguador, que eso hace parte del sistema de suspensión que yo les decía, que una forma de revisarlo, estamos hablando pues del cambio de la llanta, pero vamos a paralelo ya que tenemos desquitada la llanta. Una forma de revisarlo es acá, que no tenga fugas, que no tenga nada, miren que todo esto tiene una... Sin que uno sepa de carros, no tiene nada raro. Se puede mover, puede verificar y el carro está bien en cuanto a lo que es la suspensión. Que... Ahí. Listo. Entonces esa parte es como cancioncita. Pero la subí mucho. Ahora vamos a ver si es más desgastante, pero tengan cuidado ahí con los dedos. Y aquí voy mirando. Ahí ya todo está nada. Básicamente es eso, ¿listo? La tenemos ahí, ¿de acuerdo? Entonces vuelvo y digo, empezamos por acá, con esta. Aquí ya también viene una cosa clave para cuando la apretemos. Se debe hacer en cruz, o en X o en diagonal. Pero ya cuando le estén aplicando fuerza a la llave. Pues acá viene esta, acá viene esta. Cuando se va a asegurar, yo ya les explico mucho lo que estoy viendo. Ahorita cuando la estoy ahí poniendo las copas de las tuercas. Aquí viene la parte clave. Bueno, inicialmente, o sea, es decir, cuando yo voy a apretar, voy a saltar de esta copa a esta, de esta a esta, de esta a esta y de esta a esta. O sea, nunca en continuidad. Voy a apretar acá. ¿Por qué? Porque eso, la llanta va a quedar presionada así como torcida, puede dañar también la misma... O sea, como una especie de equilibrio. Entonces yo, pues cuando como solo la estoy poniendo acá, sí lo puedo hacer. Doy 2 vueltas ahí. Vengo acá, doy 2 vueltas, 1, 2, ahí. Vengo acá, voy a tocar 1, mira que esta ya se puso un poquito dura, entonces solo hasta ahí. Y fíjense que ahí ya prácticamente hemos cambiado la llanta. O sea, ya tiene fuerza, entonces solo hasta ahí. Listo. Más o menos ahí, ¿listo? Quito el gato, bajo la llanta y termino de apretar. Entonces, Recuerden que la última apretada, sí tiene que apretar, pero no excesivo, porque yo también voy a tomar mucha fuerza y puedo contrarrestar la rosa. ¿Ok? claro, no traiga tanto. De hecho, ahí lo caí, pero no es muy duro. Y listo, acá lo suelto. Bueno, vamos a terminar de apretar esta, ¿no? Pues, vamos a ver. Empezar a darle un toquecito más. ¿Sí? En cruz también. Vengo acá. Vengo acá. Vengo acá. Si quieren mirar, ahí está bien. Ahí está bien. Pero más o menos se entiende, ¿no? Los temas de seguridad, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. No te va a pasar por los días tampoco, entonces no pasa nada. Porque es que les quiero complementar. Ahí. Entonces, listo. Esta es la primera. A este lado. No es algo que sea imposible hacer. No, ya se pasa siempre cuando veas que está bien. Ah, sí. Me ha pasado. Listo, eso es lo que tienes que hacer como para. Son dos cosas nuestra seguridad con las llantas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La presión del inflado
Y el otro tema es el tema del labrado de la llanta, de la profundidad de la llanta. Para eso tenemos estas dos herramientas, calibrador y profundímetro. Ayer los vimos, ¿cierto? Hoy solo los vamos a poner en práctica. Hablemos de la presión de la llanta. La presión de la llanta debe ser también por manual de propietario lo que nos diga la referencia de ese carro. Para este carro son 30 libras de presión, PSI libra por pulgada cuadrada. Bueno, eso ya lo sé porque conozco el carro. Pero usted que no supiera, yo le digo, vamos a calibrar llantas, ¿a cuánto le echaría? Así a simple ojo. O ¿cómo lo deduciría? O sea, como haciendo eso una cosa que uno lo hace así, la golpea con martillo. Pues no. Pero no saben por qué, porque no es preciso. Entonces, cuando no sabemos cuál es la información del carro, venimos por acá. Y acá el carro tiene una tijera. Acá, en el borde de la fuerza, ustedes revisen allá si quieren acérquense. Y me van a decir cuánto dice ahí. Este es el bitarado. 3 cuerdas, es la primera referencia. Entonces, cada uno observe cuántas libras de presión. 30 libras de presión, ok. Eso es. Entonces, digo para que uno no se ponga como, ¿será que sí, será que no? O golpeamos y dicen, no, la llanta está bien. Son 30 libras de presión, ¿ok? ¿Y esto cómo se mide? Buena pregunta. Entonces, ¿para qué funciona esto? ¿Cuánto? Vale. Otra buena referencia. Compren estos aditamentos que más o menos en el mercado, en una serviteca donde tiene el tema de llantas. Vale por ahí 20, 22 mil pesos. Y esto es lo mismo, 18, 20 mil pesos. Son 40 mil pesos que ustedes invierten, tienen sus herramientas en el carro y tienen una medida precisa por tema de seguridad frente a eso. Rápidamente, ¿cómo se usa esto? Vimos que 30 libras de presión, entonces esta tiene dos boquillitas, o dos puntitas acá. Esta se utiliza para los camiones, para la pacha, para... Meter la mano allá y que no sé cómo se mide por acá. O en las motos también a veces la posición es difícil, entonces toca aquí para acá. Pero los carros que tenemos acceso a una llanta sencilla, por acá, se presiona contra la válvula y acá me da las medidas altas. De hecho, está un poquito bajito. Estaba un poquito por debajo de 30 libras de presión. Ese es el número que decía. Puede que lo hacen varias veces porque a veces las medidas... Pues ahí está, como 29 de dirección. Pero esa es la reflexión. Ahora, rápidamente, ¿para qué nos sirve la libra de presión? Para que el carro, el comportamiento del carro sea el óptimo, para que no consuma tanta gasolina, para que la suspensión con los huecos no sufra tanto. Entonces, si yo les decía ya que íbamos a hablar de qué pasa si yo ando a 32 libras de presión o 35 todo el tiempo, o si ando a 25, van a pasar dos cosas básicamente. Si estoy por encima de la presión que me indica el fabricante, el desgaste de la llanta va a ser distinto porque ya está muy dura. Generalmente cuando tengo demasiada presión, se van a los golpes laterales exteriores se van a desgastar más. Y lo contrario, cuando está a 25, va a ser el centro que se va a desgastar. Las llantas deben estar calibradas perfectamente para que sea homogéneo el desgaste de la llanta y para que el funcionamiento del carro sea correcto. ¿Listo? Entonces voy a hacer alineación y balanceo periódicamente a este sistema para que también el desgaste de la llanta sea bien y para que el carro funcione bien. Y también puedo hacer rotación de las llantas. Cuando tengo un desgaste, por ejemplo, en la llanta delantera o algo, puedo rotarlas. Las de aquí las paso para adelante y las de atrás hacia adelante hacia atrás, perdón. Básicamente eso también es la manera preventiva. El único lugar donde uno, mira, hay personas que les gusta, le dicen a uno, yo prefiero las llantas más infladas. Y le dicen a uno porque el carro se pone más veloz. Y sí, efectivamente, porque lo consume menos la rotación donde uno puede utilizar aire menor es, por ejemplo, cuando usted está en dunas de arena. Mira, me pasó alguna vez con una petrolera que yo llegué y metí el carro y era cuando por papi y yo, no me da para adelante ni para atrás. Y pasó un volquetero y me dijo, parce, bajen la presión de las llantas porque aquí la única forma de que tenga agarre es que las llantas estén como a 15 o 10 libras de presión. Para un terreno así, o en barro también se puede hacer. Pero una vez sale usted de ese terreno, pues conecte el aire y otra vez tiene que volver a subir. O sea, solo va a ser en ese escenario para que usted no se quede parado, digamos así. Y para terminar, el profundímetro. Este profundímetro tiene que ver con el Código Nacional de Tránsito. Ayer hablábamos de 3 medidas que tienen que tener las llantas. Esto se mide en milímetros, ya lo vamos a hacer, pero ¿la recuerdan? ¿Recuerdan en la clase que vimos ayer? 1 milímetro, 1,0 que es un milímetro para qué? Para motos. y 1.6 para carros, ¿de acuerdo? Esa es la norma, como mínimo. Y 2.0 ya para vehículos de 3,5 toneladas superior, camiones tipo turbo y ahí para arriba. Básicamente es eso. Tengan en cuenta que la gente de tránsito, porque también ustedes saben que a veces juegan con nuestra ignorancia, cuando nos van a hacer un comparendo una multa de cero para le dicen, señor, sus llantas están lisas. Obviamente no va a ir a mirar la que está mejor, sino que va a ir a la llanta delantera, que es la que muchas veces más se desgasta, y le va a decir, le va a medir esa llanta. Pero él no puede hacer ese comparendo de esa multa a ojímetro. Ojo, porque a veces uno, entonces ya le juegan con la psicología, no, pues entonces colaboren ahí, yo le voy a colaborar, pero entonces también colaboren ahí, entonces uno toca sacar plata. Entonces nada, sinceros y respetuosos con la autoridad, lógicamente decirle, señora gente, listo, con mucho gusto, yo voy con el comparendo, pero por favor me lo mide, o sea, ya teniendo esta información, me hace la medición con la norma técnica que tiene la ley. ¿Cuál es la norma técnica? El profundímetro, si no pare de contar. Eso también pasa con los vidrios polarizados, que es prohibido pero hasta cierto grado. No me quiero mezclar esa información, pero pasa lo mismo. La policía le dice, señor, vidrios polarizados le va a hacer una multa y uno se asusta. Eso no se puede medir a ojo, tienen que tener un fotómetro, se llama fotómetro, se llama... Bueno, mide la densidad de profundidad de oscuridad. Fotómetro y tiene otro nombre, tiene dos nombres. Entonces no lo pueden hacer, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? Sencillamente se pone acá en cero, se pone entre la parte interna de la llanta y se profundiza. Y ahí me va a dar una medida. Entonces acá lo que pasa es que esto está en rojo. ¿Qué número ves ahí? ¿Lo alcanzas ahí? 5. Es que si está súper borroso, ya también está como bien. Lo subo un poquito más. No, el 6.0 debe ser. Y el 1.6 viene a ser acá, o sea, lo reglamentario es esta cosa mínima. Entonces realmente lo que dice la norma es que es una cosa mínima, solo que solo se puede medir con esto. En medio de Sí, la media de estos y esa parte profundizas. tiene que quedar en plano y
y tú profundizas. Y el policía te va a mirar, si tiene el profundímetro, te va a mirar la llanta más desgastada. Básicamente es eso. Entonces no se dejen hacer esa infracción porque los policías juegan con nuestra ignorancia. Ya tienen una cosa que es un testigo. Yo lo veo por ahí. Dentro de la plana de acá tiene una pepita. Y ese es el testigo. Esta llanta, mírenlo acá. Acá lo mismo. ¿Sí? A diferencia de esto que va todo en una secuencia, entonces cuando esto se ponga al mismo nivel de esto, es el testigo de la llanta. Casi que eso es lo que aparece acá reglamentario también, pero vuelvo y digo, lo que es técnico es tirarlo por profundidad, sino que una guía para usted como conductor es que más o menos utilice el testigo para mirar, oye, ya toca cambiar las ruedas, no sabía. Ahí hay un testigo, ¿vale? Cuando uno va a comprar las llantas, uno tiene que dice. Mira, ahora, entonces vamos para allá. Esto dicho lo de los dos aparatos que acabamos de hablar. Ahora, la llanta tiene acá una leyenda por la cara, por el transverso, como usted la quiera llamar. Tiene una serie de códigos de referencias de información que a veces no las sabemos leer. Cuando vamos a hacer Cambio de llantas, la idea es que verifiquemos esos códigos, esa referencia para saber lo mismo que el fabricante me ha dicho que mantenga yo la llanta. Hay gente que le pone llanta más ancha, más bajita, arriba, más alto. Sí se puede hacer, pero pues cambia un poco el comportamiento del carro. Entonces, ¿qué información es la que tenemos acá? Ustedes observan que acá dice P205/75R15. ¿Alguien sabe la lectura de eso? Entonces, básicamente es una referencia. ¿Lo saben? El RI15. El RI15 es una parte de la información. Lo que quiere decir es lo siguiente. P205 es el diámetro que tiene de grosor la llanta de acá en milímetros. O sea, que tiene 20.5 centímetros. 205 milímetros. Es esta medida. ¿Okay? Esa es una medida. Ahora, el siguiente es la 75R15. Eso quiere decir la altura acá de la llanta. El la 75 es una medida en 75%. O sea, no quiere decir 75 milímetros, sino 75 en porcentaje frente a lo largo, a lo ancho, perdón, acá de la llanta. Sigue siendo la referencia. Y el R15 es lo que usted dice, eso es una llanta radial de RIN 15. O sea, de radio como tal son 15 pulgadas. 15 pulgadas de acá, 15 pulgadas. Básicamente es eso. ¿Para qué nos sirve esa información? Pues para cuando vayamos a hacer el cambio de la llanta. Pero entonces ahí viene otra información clave. Esta llanta no lo tiene, pero sí tiene lo siguiente. Las llantas tienen vencimiento. Bueno, antes de pasar al vencimiento, tenemos otro código acá, 97S. Aquí las llantas generalmente tienen dos tipos de códigos adicionales a los que estamos hablando. Que eso es otra cosa que a veces no sabemos. Nosotros pensamos que el límite de velocidad del carro es por el velocímetro. Como ya este carro tiene el velocímetro hasta 180, ese es el límite. No, el límite de velocidad realmente lo marca la llanta. Porque la llanta tiene un componente donde ya se pone, o sea, tiene una medida estándar donde me va a decir, ojo, porque después de esa velocidad, si yo supero por decir algo velocidad, se puede estallar, se puede reventar, y eso es algo que tampoco sabemos muchas veces. Entonces, este código quiere decir eso. Por ejemplo, esta llanta aguanta hasta 97, es lo recomendable. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer nunca, ¿ok? Y el otro número que aparece acá que esta no tiene es el Peso también, que es importante. Entonces, los carros también, en la llanta también nos va a decir más que el fabricante, nos va a decir si soporta, si el carro pesa 1 tonelada, si soporta 300 o 400 kilos más. También lo van a dar ahí la llanta. Listo, y por último, lo que les quería decir es que esto tampoco lo tiene, donde aparece la palabra de 4 números. Esa es la fecha de fabricación de la llanta. ¿Para qué es importante eso? Porque la llanta tiene vigencia. Es una cosa que a veces uno no sabe. Lo recomendable es que la llanta no supere los 5 años de fabricación. Los componentes de la llanta no solo son caucho, no a veces la llanta es de caucho, no, por dentro. La llanta del caucho tiene componentes inclusive naturales y microfibras, filamentos, una serie de componentes. Si yo compro una llanta superior a 5 años, pues esa llanta no me tengo nada de la durabilidad de lo que yo esperaba. Entonces, porque eso a veces le pasa a uno, que una vez va y en una oferta le dicen, a esta llanta Michelin valía 500 y ahora está a 150. Yo tengo las cosas, no quiero que pesa, no quiere decir que no vayan a hacer. Los 4 letras va a decir, los dos primeros son la semana de fabricación y los dos segundos son el año. Entonces aparece por decir algo 22-15. Listo, ya terminamos. 22-15 quiere decir la semana 22 del año 2015. Estamos en el 2023, la llanta ya no es recomendable tenerlas. Ahí ya terminaríamos con eso, ¿no? Vuelvo y les digo. La reflexión, consulten más información si quieren cuidar su máquina, su carro, sean realmente conductores responsables, cuidadosos, preocúpense por eso porque es su seguridad y es su inversión, es la inversión de uno. Y nos vemos en clase práctica, nos volvemos a ver. ¿Listo? ¿Listo? No, con mucho gusto. Hasta luego, que estén muy bien. Vale, se cuidan. Acá nos volvemos a ver de todas maneras en clase. ¿Listo? Usted igual como empezó. Si el video fue de tu utilidad, no olvides compartir, darle like y suscribirte. Y recuerda que esto es el aprendiz, pedagogía para la conducción segura.